La estrategia del día es traída para ti por BloombergLinea.com. Muy buenos días. Cerramos la semana con más dudas que certezas y ahora que la incertidumbre persiste sobre los precios del petróleo, hay que voltear hacia los bancos centrales. Platicamos en entrevista con el subgobernador Jonathan Heath sobre la política monetaria de Banco de México en medio de este nuevo conflicto. También hablamos de TV Azteca, lo que Slim le quiere comprar a Salinas Pliego, de los planes de Fibra Monterrey y de la próxima misión a la Luna. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Termina la segunda semana de marzo con la misma incertidumbre, o quizá peor a como inició. Pero a donde hay que comenzar a voltear es hacia los bancos centrales, porque el encarecimiento de los precios del petróleo, causado por el conflicto con Irán, puede volver a ser el factor protagonista en las discusiones de política monetaria, incluso alterar los ciclos de sus decisiones sobre las tasas de interés para controlar potenciales alzas en la inflación. Esto no es asunto de un solo país, aunque no en todos va a ser lo mismo. Para algunas naciones, el petróleo caro conviene para obtener más ingresos y para otros, lo contrario, eleva los costos energéticos y presiona los precios en la economía local. En Estados Unidos, los pronósticos apuntan a que la Reserva Federal probablemente reanude los recortes de las tasas en junio, como se ha estado estimando, considerando únicamente 2 recortes este año, el de junio y otro en septiembre. Sin embargo, desde Morgan Stanley apuntan a que existe el riesgo de que ese próximo movimiento se retrase por el shock en los precios del petróleo. Cito a continuación a Carsten Berzeski, jefe global de macroeconomía de ING, quien advierte que la única pregunta para los bancos centrales siempre ha sido si deben mirar a través del shock, no hacer nada o subir las tasas. He ahí el dilema para las próximas reuniones de política monetaria, porque lo cierto es que quizá es muy temprano para saber si esto acabará pronto o no. En América Latina, igualmente cada caso es distinto, con algunos países que aún se mantienen con tasas de interés altas y otros que han insistido en ser veloces para bajarlas. Centrándonos en las dos principales economías, tanto Brasil como México tienen exposición directa al comportamiento del petróleo por los ingresos que obtienen. En el caso de Brasil, se combina esa dependencia con una política monetaria actualmente restrictiva, es decir, con una tasa muy alta. Hoy está en 15%, aunque según Bloomberg Economics, la guerra con Irán no impedirá que el Banco Central de Brasil inicie un ciclo de flexibilización, es decir, de recortes a la tasa, pero la incertidumbre podría ralentizar el ritmo de esos recortes. Para entenderlo, hay que analizar los escenarios. Por ejemplo, Bloomberg Economics plantea que con un precio de $80 por barril, el saldo comercial de Brasil podría mejorar en hasta $10,000 millones, causando que la inflación suba alrededor de 0.6 puntos porcentuales. Ahora que si el precio sube a $108 por barril, el saldo obviamente sería mayor, con $25,000 millones adicionales en la balanza comercial, pero la inflación podría aumentar más de 2 puntos porcentuales. En México el escenario es distinto. Banxico, en su primera reunión del año, el 5 de febrero, y después de 12 recortes seguidos a la tasa, pausó su ciclo de recortes y la mantuvo en 7%, en medio de ciertas presiones sobre la inflación que se acentuaron en enero por los impuestos a los refrescos y también por los aranceles que México aplicó a las mercancías provenientes de Asia. Lo hicieron en Banxico a la espera de ver los efectos que pudieran traer más adelante estos impuestos y estos aranceles. Días después, el 26 de febrero, la gobernadora Victoria Rodríguez dijo que la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno estaban valorando reanudar el recorte de la tasa en marzo, es decir, en este mes, debido a que los choques sobre la inflación, derivados de los impuestos, habían resultado ser acotados y transitorios. Los subgobernadores Omar Mejía, Gabriel Cuadra y Galia Borja apoyaron este planteamiento. De hecho, un día antes, el 25 de febrero, la subgobernadora Borja, en una entrevista con Bloomberg News, dijo algo similar, que el Banco Central tiene margen para más recortes, dado que no había presiones significativas sobre la inflación en el horizonte cercano. Importante mencionar que esto lo dijeron 3 días antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran los ataques contra Irán, provocando el alza en los precios del petróleo.
El ciclo de recortes de Banxico depende de la trayectoria de la inflación y un petróleo más caro introduce incertidumbre adicional. Y aquí entra a escena el quinto miembro de la junta que nos falta por mencionar, el subgobernador Jonathan Heath, quien aunque no ostenta el título de ser el que más veces ha sido el voto disidente, al menos lleva 5 decisiones continuas en los meses recientes en las que fue ese voto disidente. Su argumento ha sido consistente al buscar que la Junta de Gobierno sea más cautelosa con los recortes que están haciendo a la tasa de interés de referencia. Y no porque no quiera que haya recortes, sino porque le preocupa la velocidad con la que se están realizando esos recortes. Y ahora, con el factor de los precios del petróleo cobrando relevancia frente a un nuevo conflicto en Oriente Medio, del cual apenas se miden los alcances, su argumento vuelve a cobrar importancia también. Así que, este jueves 12 de marzo fuimos al Banco Central a preguntarle cuál es su perspectiva de los precios del petróleo para México y si con esto Banco de México estaría obligado a cambiar el tono. En exclusiva, esto es lo que responde Jonathan Heath, subgobernador de Banco de México, a la Estrategia del Día y a Bloomberg Línea. La voz. En el caso mío particular, yo estaría antes de que empezara todo esto último de Medio Oriente, estaría pensando en pausar en marzo, al igual que en febrero, simplemente porque estamos enfrentando un escenario de mucha incertidumbre. Los factores, los determinantes tradicionales de la inflación que están ahí más o menos puestos para que la inflación empiece a bajar, pero pues no lo ha hecho. Estos son los mismos argumentos que hace un año que decíamos que la inflación tendría que bajar. En enero del 2025 empezamos con una inflación de 3,59 y terminamos con 3,69. O sea, fue lateral, no bajó la inflación. Y peor aún, la subyacente, que marca más la trayectoria de mediano plazo, subió prácticamente 100 puntos base. Y eso que los factores, los determinantes tradicionales de la inflación estaban apuntando a que debería de bajar la inflación. Creo yo que tenemos un problema de persistencia inflacionaria que se explica por factores más allá que los determinantes tradicionales de la inflación. Por tanto, yo creo que habría que pausar en marzo y ahora, tomando en cuenta un panorama más complejo por el conflicto bélico en el Medio Oriente, pues todavía con más razón. Sin embargo, como saben, yo tengo una opinión diferente a mis compañeros, no sé qué van a pensar ellos, nada más puedo hablar por mí, no puedo hablar por ellos, y no sé exactamente cómo se va a ir desenvolviendo la decisión de marzo. Lo vemos solo en estos argumentos. Durante la mayor parte del año pasado, sí, sin lugar a duda, nada más que pues sí, con tantas cosas que han estado pasando, con tanta complejidad, no me sorprendería que algún que otro miembro se uniera conmigo. Sin embargo, por lo pronto, aparentemente, pues soy el único que sí tengo un punto de vista un poco diferente. El subgobernador Heath, como pudieron escuchar, nos dice que antes de que empezara esto último de Medio Oriente, estaría pensando en pausar en marzo, al igual que en febrero. Aunque también agrega que es muy temprano para saber cómo y cuándo terminará todo. Además, profundiza en el porqué de sus votos disidentes cuando así lo ha hecho. Vamos a escuchar. Quizás son 5 decisiones al hilo, pero más que nada mi voto es en contra de la rapidez del ciclo a la baja. Entonces, pues, si en un momento dado voto por una pausa y a la siguiente todo es exactamente igual, pues tengo que ser consistente. Entonces, más o menos yo diría que la razón principal de tantos votos disidentes en esta última parte, pues han sido porque tengo que mantener una cierta consistencia, ¿no? No puedo ahora de repente pensar que ahora sí podemos bajar la tasa rápidamente si la inflación está subiendo, no está bajando. A esta pregunta me la hicieron cuando yo entré al banco y yo contesté que yo me veía como alguien más bien balanceado, que cuando hay que subir la tasa hay que subirla y cuando hay que bajarla hay que bajarla. Y no necesariamente siempre hay que estar o muy dovish o muy hawkish o de un lado al otro lado, sino hay que analizar la situación,
y tomar la decisión en función de la coyuntura. Soy el único miembro de la Junta desde que existe que ha tenido votos de los dos lados. No soy el que más votos disidentes ha tenido. Gerardo Esquivel tiene el récord y hay que recordar que y en menos en 4 tiempo, años. Sí, Exactamente. Entonces, pues más que nada yo siento que hay que ser balanceado, hay que ser consistente con uno mismo, tener el valor de votar en contra de una decisión donde la mayoría está viendo otra cosa, pues es simplemente porque yo veo mis argumentos, creo que son muy sólidos, y creo que voy a terminar mi mandato de 8 años ahora a fines de este año sin haber logrado la meta de inflación de 3%, lo cual pues me va a dar algo de tristeza. Y entonces, pues sí, y decir que mis votos disidentes en estos últimos no han sido en contra de bajar la tasa. Pero yo creo que sí teníamos mucho espacio para bajar la tasa. Estábamos en 11.25 con una inflación que ya no estaba en los niveles que había estado antes. Mi voto disidente ha sido más bien en cuanto a la velocidad y la continuidad de ese ciclo a la baja. Sí hay que bajar tasas, pero con más cautela, con más prudencia y en función y más alineado con la evolución de los datos, ¿no? Esta es parte de la conversación que tuvimos en la Estrategia del Día con el subgobernador de Banco de México, Jonathan Heath, quien en diciembre de este año concluye su periodo en el Banco Central. Y sí, digo apenas una parte de la conversación porque hay más. La entrevista completa van a poder escucharla el próximo martes 17 de marzo, siendo además el primero dentro de un nuevo formato de mesa redonda que estrenaremos dentro del universo de este podcast y en el que me acompañarán de vez en cuando los reporteros especializados de México de Bloomberg Línea. Imperdible esta primera mesa redonda con un invitado de lujo, Jonathan Heath, subgobernador de Banco de México. En otras noticias. Ya lo sabíamos y se divulgó y discutió ampliamente, pero ahora sí, TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, presentó formalmente el jueves 12 de marzo la solicitud de concurso mercantil voluntario, un mecanismo de la ley mexicana que le va a permitir entrar en un proceso de reestructura financiera después de pagarle al gobierno mexicano casi $1,900 millones en deudas fiscales. Sin embargo, esto también traslada su batalla legal con los acreedores de su deuda por $400 millones, porque la estaban llevando a cabo en Estados Unidos, solo que allá únicamente lograron demandar por incumplimiento de contrato. Bloomberg News reporta que además iniciaron un arbitraje internacional para obligar a México a asumir las deudas de Azteca, al alegar que los jueces locales favorecen a Salinas Pliego. De ahí que el que TV Azteca se someta a concurso mercantil en México les haga creer a los acreedores que Salinas Pliego va a tener mayor influencia. ¿Quién anda de compras? Hablando de Salinas Pliego, América Móvil de Carlos Slim busca comprar algunas operaciones de telecomunicaciones de Grupo Salinas en Colombia, esto con el objetivo de ampliar su alcance en América Latina. Esto, según un comunicado de la empresa, lo haría a través de Claro, por lo que presentó una solicitud en ese país para preevaluar la potencial integración de negocios con Azteca Comunicaciones, incluyendo la compra de una red de fibra óptica. Otro ganar-ganar. Slim, por un lado, busca expandir su poderío de telecomunicaciones, mientras Grupo Salinas necesita monetizar sus activos en medio del concurso mercantil que está solicitando TV Azteca, una de sus empresas. América Móvil ya había adelantado en una llamada con inversionistas y analistas esta intención de buscar pequeños acuerdos en la región para expandirse. Acciones y reacciones. Fibra Monterrey recauda alrededor de $500 millones para ampliar su cartera industrial en un follow-on que hizo en Viva, la bolsa que dirigen Santiago Urquiza y María Ariza. La empresa de Jorge Ábalos colocó 638.3 millones de certificados bursátiles a 13.50 pesos cada uno. El objetivo era recaudar al menos 425 millones, así que fue más. Esta sería su séptima oferta subsecuente en aproximadamente una década. Ábalos dijo en una entrevista con Kelsey Butler de Bloomberg News que es probable que Fibra Monterrey regrese a los mercados de capitales en 2027, después de completar unas adquisiciones en su cartera, y además evaluará una posible cotización dual en México y en Estados Unidos. Ándale, una más que se suma a la tendencia
tendencia dual. El último sorbo. Después de más de 50 años, la NASA espera ahora sí lanzar el 1 de abril la primera misión tripulada a la Luna, conocida como Artemis II y que se había estado retrasando por problemas con fugas de helio. La noticia la dieron el jueves 12 de marzo asegurando que todo va bien y que están preparados para lanzar. No, pues eso sí lo vamos a ver todos, ¿no? La tripulación estará conformada por 4 astronautas, entre ellos la primera mujer y el primer afrodescendiente. El próximo miércoles 18 de marzo van a entrar en cuarentena y se van a dirigir al Centro Espacial Kennedy, en Florida, el 27 de marzo. Después del lanzamiento, posiblemente para el 1 de abril, aunque podría extenderse hasta el 6 de abril, van a estar en el espacio exterior durante 10 días. Conspiranoicos y no conspiranoicos de los viajes a la Luna, ¿qué opinan? Ya es viernes, lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en la Estrategia del Día. Espero que hayan disfrutado todos los episodios de esta semana, creo que sí estuvieron muy buenos. Estamos en Spotify, pero también en Apple y Amazon. Recuerden que pueden ver la transmisión diaria en video por YouTube y por ex Twitter, @laestrategiamx. En Instagram sigan a La Estrategia del Día y a mí me encuentran como Jimena Business. Que tengan un excelente y reparador fin de semana. Puente además en México. Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.